Emma es una de las adaptaciones más recientes de una novela de Jane Austen. La película fue bien recibida por los expertos y el público en general, y se ha convertido en la favorita de muchos fanáticos del cine de época. El largometraje, dirigido por Autumn D. Wilde, recibió 2 nominaciones al Oscar, por Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, y una nominación al Globo de Oro por Mejor Actriz en un musical o comedia, gracias a la actuación de Anya Taylor-Joy. Con un elenco de jóvenes actores y algunos veteranos en la comedia, la película inició con un buen desempeño en taquilla. Contra un presupuesto de $10 millones, recaudó más de 27 millones en sus primeras semanas, pero su emisión en los cines fue interrumpida abruptamente debido al confinamiento por la pandemia durante el año 2020. Sin embargo, gracias a los servicios de streaming, la película sigue captando más y más adeptos en los años posteriores, y con el tiempo los protagonistas y los realizadores han ido revelando detalles y curiosidades sobre el film. Estas son 10 cosas que no sabías de Emma. Número 1. Es la primera película de Autumn D. Wilde. Emma es, hasta el momento, el único largometraje que Autumn D. Wilde ha dirigido. La también fotógrafa es conocida por su trabajo como retratista de músicos y su participación como directora en diversos videos musicales. En octubre de 2018 se dio a conocer que la artista estadounidense había sido escogida como la directora de Emma y que Anya Taylor-Joy sería la protagonista. El estudio encargado de la película, Working Title, es el mismo que produjo otra conocida adaptación de una novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Una de las características que resalta en la película es el estilo de la directora, en especial la paleta de colores que utiliza. D. Wilde explica que optó por tonalidades vibrantes debido a que la forma en que se resaltaba la riqueza en aquella época era a través de los colores. Además, a diferencia de otras adaptaciones de la obra de la escritora británica, D. Wilde optó por realzar la comedia a través de las situaciones y de sus personajes secundarios. Si bien esta decisión fue una apuesta muy arriesgada, terminó funcionando a su favor, ya que logró diferenciarse de la película de 1996 protagonizada por Gwyneth Paltrow. Las críticas en su mayoría fueron favorables y se destacó que sea una versión más amigable para las audiencias más jóvenes. Y si alguna vez te preguntaste por qué el título del largometraje lleva un punto al final, pues D. Wilde reveló el motivo. Emma es una película del periodo de regencia o period film en inglés, y la palabra punto se dice period en este idioma, es decir, es solo un juego de palabras de la directora. Número 2. El cabello de Anya Taylor-Joy. Algunas características que resaltan casi de inmediato en Emma son el vestuario, maquillaje y los peinados. En el caso de la protagonista, lo más notorio es el cambio de color y el estilo del cabello de Anya Taylor-Joy. Maryse Langan, diseñadora de maquillaje y peluquería de la película, reveló que para escoger el tono de rubio que iba a utilizar la actriz, le preguntó si alguna vez había tenido el cabello más claro. Taylor-Joy le mostró a Langan y a Autumn D. Wilde una foto de cuando era niña, teniendo el cabello mucho más claro. En ese momento, las tres estuvieron de acuerdo en que ese era el color perfecto para el personaje de Emma. Además, a la actriz se le ve con rizos atados hacia atrás y unos mechones ligeros que rozan sus pómulos, logrando deliberadamente un efecto de naturalidad. De acuerdo con Langan, el cabello de Emma buscaba ser históricamente fiel a las imágenes que se hicieron de la novela, pero con una nueva perspectiva. Para obtener este resultado, la diseñadora acentuó los rizos que enmarcan el rostro de Taylor-Joy. Por su parte, la directora quiso utilizar flores en el cabello de la actriz para darle un aspecto natural, fresco y juvenil. Anya señala que el proceso para crear un solo peinado tomaba entre 2 a 3 horas. Además, debido a la cantidad de tiempo que pasaba en las salas de maquillaje y peluquería, se convirtió rápidamente en una amiga más de todas las personas que trabajaron en esos departamentos. Número 3. Había una experta en etiqueta en el set. Como la mayoría de adaptaciones de una novela de Jane Austen, Emma transcurre durante el periodo de regencia en Inglaterra. Autumn D. Wilde y su equipo de producción buscaron retratar la moda, el estilo de vida y la manera en que las casas se veían en aquella época.
Debido a que la historia se desarrolla 200 años atrás, las expresiones y los gestos también fueron un desafío para los realizadores, especialmente porque los diálogos en la novela contienen palabras que no se utilizan mucho en la actualidad, y estos también deben ser entendibles para las audiencias más jóvenes. En entrevista con MTV, Bill Nighy, quien interpretó al señor Woodhouse, comentó que durante las grabaciones había expertos en lenguaje. Estos ayudaban a los actores a mantener el acento y la vocalización correcta, pero también reveló que había una experta en el periodo de regencia en el set. De acuerdo con Nighy, Maria Clark, la consultora de etiqueta, les indicaba si sus movimientos al actuar eran los correctos para la época. El veterano actor aseguró que un simple gesto en el momento equivocado podría haber significado la muerte social para un personaje, ya sea al hablar, comer o al estar callado. Y sin la experta en etiqueta en el set, nunca se habrían dado cuenta de los errores que podrían haber cometido. Como Dee Wilde y su equipo de producción querían ser históricamente fieles, se aseguraron de que Clark entrenara a los actores durante las grabaciones. De esta manera, en la película logró retratar cómo se comunicaban y vivían las personas, tanto en palabras como gestos, durante el periodo de regencia. Número 4. El señor Woodhouse. Bill Nighy lleva más de 50 años trabajando como actor. El británico empezó su carrera en el teatro y no fue hasta el final de la década de los 70 que empezó su camino en el cine y la televisión. Hasta la fecha ha participado en más de 80 películas y probablemente lo reconocerán como Victor en Inframundo o Underworld en inglés, Davy Jones en Piratas del Caribe o Rufus Scrimgeour en Harry Potter. Nighy también es conocido por formar parte de largometrajes de comedia y romance. Por este motivo se convirtió en el actor perfecto para interpretar al señor Woodhouse, un hombre hipocondríaco que no quiere saber nada sobre matrimonio. Esta premisa otorgó a la directora mucho espacio para que un actor de la talla de Bill Nighy brillase con un personaje pensado para una comedia. Incluso el intérprete británico reveló durante una entrevista con Entertainment Voice que aceptó el papel debido a que Dee Wilde y la guionista Eleanor Catton lo hicieron reír mucho cuando le hablaron sobre el rol. A lo largo de la película vemos al señor Woodhouse batallar contra corrientes de aire, el frío nocturno o el sueño incesante, pero lo que más resalta del personaje de Nighy es su aversión hacia el matrimonio, tanto de sus dos hijas como el de la señorita Taylor, la institutriz de Emma. Si bien esta idea se presenta al inicio a modo de comedia, al final del largometraje conocemos la verdad. No quiere enfrentar el hecho de que podría quedarse solo si Emma se casa. La razón podría deberse a la temprana pérdida de su esposa y el hecho de que una hija mujer no heredaba la casa de su familia, sino que se iba a vivir a la de su esposo. Como dato curioso, Nighy asegura que nunca leyó Emma u otra novela de Jane Austen, y que tampoco lo hizo para interpretar al señor Woodhouse. El actor señala que en muchas adaptaciones los personajes son diferentes a los libros, y que en algunas escenas o sucesos no terminan en pantalla. Para no perder el hilo de la historia que se quiere contar a través de la cámara, prefiere ceñirse solo al guión. Número 5. Los gemidos de Mia Goth. Una de las escenas más recordadas en Emma es cuando Harriet es rescatada por Frank Churchill. El personaje de Mia Goth sufre un calambre luego de ser interceptada por gitanos y grita de dolor durante toda la escena. En una entrevista durante la promoción de la película, Anya Taylor-Joy y Johnny Flynn revelaron que el día en que se grabó esa escena fue el más divertido de todo el proyecto. El motivo: los gritos de Goth se escuchaban como si estuviese teniendo un orgasmo. De acuerdo con los actores, Goth estaba completamente metida en el personaje. Si bien la escena tiene toques de comedia, también ayuda a cimentar la idea de que Harriet piensa que el señor Knightley está realmente interesado en ella. Esto se debe a que no solo es atento con Harriet, sino que se preocupa genuinamente por su bienestar. Sin embargo, Taylor-Joy, Flynn y Callum Turner, quien interpreta a Frank Churchill, tuvieron que aguantar la risa para que Goth siga concentrada en el papel. Y si vemos la película una vez más, podremos confirmar que los gritos de Harriet durante esta escena no se escuchan como si fuesen de dolor. Número 6. El sangrado de nariz. Otra de las escenas más recordadas de Emma es cuando el señor Knightley le propone matrimonio a la protagonista.
Según Anya Taylor-Joy, siempre estuvo en el guión que su personaje sangrara por la nariz. En entrevista con Entertainment Weekly, la actriz señaló que le pareció muy humano que ocurra algo así durante una escena que se suele retratar con enormes violines, un perfecto vestido blanco y con los novios caminando felices hacia el atardecer. Taylor-Joy aseguró que era mucho más realista una discusión y una reacción del cuerpo durante un momento tan intenso como una pedida de mano. Incluso reveló que a ella le sangraba mucho en la nariz cuando era niña, por lo que se sintió identificada. Para lograr este efecto se le iba a colocar sangre falsa durante la escena. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió justo en ese momento. Anya Taylor-Joy empezó a sangrar por la nariz de verdad. Todos en el set quedaron impactados. Autumn D. Wilde se preocupó por la salud de la actriz y de inmediato preguntó si debían detener la grabación. Taylor-Joy miró a Flynn y entendió que era el momento perfecto para seguir con la toma. La actriz pidió mantener la sangre en su nariz y seguir grabando la escena, culminando en lo que vemos en la película. Taylor-Joy también contó que el único miedo que tuvo durante todo ese momento fue que pudo haber manchado el vestido, pero todo salió a la perfección. Número 7. Anya Taylor-Joy se disculpaba mucho. Emma no es la típica heroína de las novelas de Jane Austen, y durante la historia tiene actitudes y palabras que llegan a herir a otras personas. Anya Taylor-Joy tuvo problemas para interpretar a este personaje y al principio no sabía por qué. La actriz reveló que poco a poco entendió que en el contexto de una mujer en esa época, Emma era una bully y que ella nunca había sido una, sino la víctima de bullying. Por este motivo, tuvo que forzarse a entender al personaje. Por ello, durante las grabaciones, Taylor-Joy se disculpaba en todo momento con Mia Goth y Miranda Hart, quien interpretaba a la señorita Bates, pues no estaba acostumbrada a comportarse de esa manera. Pese a que las actrices halagaban su actuación y señalaban que todo esto estaba en el guión, Taylor-Joy no podía dejar de sentirse mal y le tomó tiempo dejar de pedir perdón. Para la actriz, Emma realmente era una buena persona, lo cual se ve reflejado al final de la película. Pero, en sus mismas palabras, cuando el personaje se comportaba como una mocosa, se le hacía muy complicado conectar con ella. Número 8. Amber Anderson realmente tocó el piano. Bill Nighy reveló que Amber Anderson, la actriz que interpretó a Jane Fairfax, realmente aparece tocando el piano en todas sus tomas. El actor incluso señaló que el nivel del artista es de una pianista de concierto. Anderson practicaba el piano y el violín desde muy pequeña. A los 16 años ya había recibido una beca doble de drama y música en la Gordonstoun School de Escocia. Sin embargo, tras culminar sus estudios, dejó de tocar el piano por 6 años. En entrevista con The Scotsman, la actriz indica que solo actuaba y modelaba en aquella época, pero luego pensó que no quería ser una de esas personas que abandona un instrumento y después se arrepiente. Por este motivo retomó sus lecciones de piano y recuperó su técnica. En 2019, cuando se buscaba una actriz que pudiera tocar el piano en vivo para Emma, Anderson audicionó y se quedó con el papel. La británica señala que se sintió lista luego de haber retomado sus clases de piano. Sin embargo, tuvo que reaprender a cómo hacerlo para el papel de Jane Fairfax. A diferencia de los actuales, el instrumento que iba a tocar era un fortepiano, el cual es una versión de principios del siglo XIX y con un sonido muy diferente. Asimismo, el teclado era mucho más corto y por ende las teclas eran más pequeñas. Anderson tuvo que adaptar su técnica a las características del piano, pero asegura que se sintió bien al tocar música de compositores como Mozart en ese instrumento, ya que era como se suponía que debía sonar. Como dato aparte, Amber Anderson conoció a Connor Swindells, quien interpretó a Robert Martins en el set de Emma. Ambos iniciaron una relación en 2022 y siguen juntos hasta la fecha de grabación de este video. Número 9. Las escenas eliminadas. Una de las principales críticas es la ausencia de algunas escenas con relación a Jane Fairfax y Frank Churchill. En la novela, estos personajes tienen más desarrollo narrativo, especialmente el de Jane, pues la autora busca un contraste con la protagonista. En estas escenas podemos ver al señor Churchill cortejando a Emma, lo que ayudaría aún más a que los espectadores crean que realmente estaba interesado en el personaje de Anya Taylor-Joy.
no solo porque insiste en hablar con la protagonista, sino porque también critica a Jane Fairfax por su físico y su nivel socioeconómico frente a ella. En otra escena que transcurre en la casa de la señorita Bates, Frank hace que Emma crea que él es su confidente, pero en realidad se está burlando de ella. Jane está tocando el piano y empieza a hacerlo de forma más agresiva para que Frank se detenga. Otra de las escenas ocurre durante el picnic en Box Hill. Augusta Elton asegura que le ha encontrado un puesto como institutriz a Jane, pero esta corta la conversación indicando que le gustaría que el señor Knightley le muestre su casa. Debido a su nivel socioeconómico y estudios, la sociedad empujaba a Jane a ser una institutriz, una mujer que trabaja pero que no se casaba tan fácilmente. Finalmente, la escena que le da un cierre a esta parte de la historia ocurre cuando el secreto de Jane y Frank ha sido revelado. Emma se topa con ellos en el camino y al principio trata de evitarlos, pero el señor Churchill le pregunta si es posible que no tuviera alguna sospecha de la relación entre ambos. Emma responde que nunca se imaginó lo que realmente sucedía y que seguramente él disfrutó engañando a todos. Antes de irse, Jane le pide perdón, pero la protagonista le responde indicando que no necesita hacerlo. Jane insiste en que sí tuvo culpa, ya que participó en toda la mentira. Emma señala que el señor Churchill y ella misma son muy parecidos, tanto en su posición como en su destino. Conocerán a personas que son mucho mejores que ellos, haciendo referencia a Jane y el señor Knightley. De esta manera, ambas se dan la mano y quedan en buenos términos. Hasta el momento no se han revelado los motivos por lo que estas y otras escenas fueron eliminadas de la película, pero se asume que terminaban alargando demasiado el metraje final y confundiendo al espectador al ver que Frank se interesaba por Emma y Harriet al mismo tiempo. Además, algunas de estas escenas centrarían la atención de los espectadores hacia Jane Fairfax, quien en toda regla se parece más a una clásica heroína creada por Jane Austen. Esto hubiera dejado de lado a Emma, pese a que era el personaje principal. Número 10. La tía de Frank Churchill. Uno de los personajes que no vemos en la película es la señora Churchill, la tía de Frank. Según la historia, es muy posesiva con respecto a su sobrino y fue la causante de que Frank se demorara tanto en visitar Highbury. Además, se nos revela que está muy enferma y que Frank, quien fue criado por ella y su esposo, es su único heredero. Debido a esto, él y Jane esconden su compromiso hasta la muerte de la señora Churchill. Pero, ¿ella solo murió de repente? Siempre ha existido la teoría de que la señora Churchill no falleció de la enfermedad que tenía, sino que pudo haber sido asesinada, debido a que Frank hubiera sido desheredado si su tía se enteraba de su compromiso con Jane. Todo apunta hacia él como el más interesado en su fallecimiento. Entonces, ¿Frank fue el autor inmediato o intelectual de la muerte de su tía? La respuesta más conspiranoica sería que sí, ya que se quedaba con el dinero, Enscombe Estate, y finalmente iba a estar con la mujer que amaba, todo de un mismo golpe. Pero la respuesta más simple viene si pensamos como si fuésemos la autora. El problema en esta parte de la narrativa era que la tía no dejaría que Jane y Frank estuvieran juntos. Por lo tanto, su compromiso seguiría siendo un secreto y la historia no avanzaría. La solución más lógica era utilizar el precedente de la enfermedad y eliminar el obstáculo sacando a la señora Churchill del camino. De esta manera, la historia se desarrolla por completo y se le puede dar una conclusión. Si bien la idea de que Frank Churchill pudo haber asesinado a su tía es más llamativa en la actualidad, no es una temática usual en las historias de Jane Austen. Es decir, lo más probable que la muerte de la señora Churchill simplemente haya coincidido con los eventos de la novela. ¿Sabías de estos detalles en Emma? Si conoces otra curiosidad de la película, déjala en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el contenido con tus amigos. Además, puedes convertirte en un miembro del canal para recibir ventajas, contenido exclusivo. Nos vemos cuando quieran hablar sin saber de cine.